Buenos días para todos, para todas las que están presentes aquí. La verdad que es un privilegio y un placer poder estar compartiendo mi propia experiencia, pero también escuchando las de ustedes, escuchando tan ricas buenas prácticas escolares, en educación inicial, en educación primaria. Bueno, yo un poco en esta mañana también quiero compartir esto que llamamos buena práctica, la de integrar, la de pensar en la integración escolar y sobre todo poder dialogar de alguna manera con ustedes la trayectoria, los discursos, los actores que se movilizan en torno a la integración escolar. La verdad es que el discurso de integración, de inclusión, de diversidad, hoy es como muy corriente, son palabras que escuchamos con asiduidad en el sistema educativo, pero todos sabemos que no fue así siempre, que venimos de una historia, que portamos una historia, que más allá que hoy la temática de integración ha cobrado una vigencia y una fuerza y está en el marco de ley, no comenzó de esta manera en nuestro sistema educativo. Yo voy a hacer una reseña histórica de medio minuto, de un minuto nada más, porque no me quiero detener allí, los tiempos han transcurrido. Solo situar que cuando uno piensa en la génesis de nuestro sistema educativo y se retrotrae históricamente a nuestro nacimiento como educación en Argentina, hubo un mandato del cual no podemos dejar de tenerlo presente al hablar de integración, y que es el mandato homogeneizador. El mandato que nace en un tiempo donde Argentina estaba construyendo una identidad de país, donde el inmigrante tenía que aprender un determinado idioma, determinado héroe, determinada cultura, y donde la diferencia no tenía demasiado espacio, lugar y sobre todo valor en lo que era el espacio educativo. Era algo que debía ser como no solo no considerada, sino irse diluyendo a la medida de configurar una identidad propia de país. Junto a esa génesis de la escuela común, de la escuela primaria en sus inicios, en ese tiempo todavía no estaba la educación inicial, ni mucho menos la educación secundaria, está el surgimiento de la educación especial como tal, de la escuela especial, que viene de otra historia, que viene de la historia de la medicina, de la historia de la rehabilitación, de la historia de atender la patología, que también, digamos, ser considerado educable cuando se portaba una discapacidad no fue lo que inicialmente se produjo. Todos sabemos, cuando uno lee libros de historia y aún en películas, que en primera instancia muchos discapacitados eran eliminados aún con su muerte, otros después puestos en el asilo al fondo del hogar donde se vivía o internado en instituciones, hasta que emergen las escuelas generando la posibilidad en un inicio de reeducación y de rehabilitación para después poner el centro y el foco en lo educativo. En estas raíces de ambos lugares, educación común y educación especial, nosotros hoy hablamos de integración. Y ambas raíces tienen que ver a la hora de plasmar y de pensar la integración hoy, en el año 2013, con muchas aguas transcurridas en el medio de lo que yo acabo de decir hace segundos atrás, con muchos cambios de paradigma, pero que han movilizado estos sectores o estas configuraciones de educación común y de educación especial. Cuando uno dice, bueno, a ver, entonces, ¿cómo se configura la integración escolar? Primero, se comienza una historia que tuvo que ver con los jóvenes o niños con hipoacusia y con sordera. Ellos fueron los que comenzaron y los que iniciaron los procesos de integración, no solo en Córdoba, sino en otros países. Los alumnos ciegos, estas cuestiones que tienen que ver con una discapacidad sensorial. Y medianamente, digamos, esto vino como trayendo algunas complejidades, pero no ponía el foco o el centro del cambio en aspectos que tenían que ver puramente con lo curricular. Pero cuando uno toca lo curricular, empezamos a trabajar y a abordar lo que uno entiende por la integración de los niños cuando venimos con dificultades
intelectuales, no solo sensoriales o motrices asociados al intelectual o sensoriales, llámese ciegos, disminuidos visuales, sordos, hipoacúsicos, asociados a los problemas intelectuales. Y ahí empiezan a conformarse otras configuraciones, otras problemáticas que emergen en un sistema con un mandato homogeneizador donde hay que adecuar la propuesta curricular. Y esto que hoy sabemos que es así, todos hablamos de diversidad, de adecuación curricular, de integración, siguen siendo a veces puntos conflictivos, en el buen sentido digo conflicto, aquello que nos lleva a pensar, a repensar las prácticas, a mirar un proceso de enseñanza-aprendizaje desde otro lugar. Y yo lo que quiero como situarme hoy es que nosotros en nuestra última ley de educación, en la 26.206, hablamos de integración, pero estamos bajo un principio que es la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión, hablamos de la escuela para todos. Es como que la integración es un aspecto de la inclusión, entre otros, y que con el tiempo, quiera Dios que así sea, esto se vaya como diluyendo y solo hablemos de inclusión escolar. Yo creo que hoy, si no habláramos de integración, negaríamos nuestras prácticas y no tomaríamos como la posibilidad de observarlas para modificarlas, para adentrarnos en ellas y sobre todo para repensarlas a la hora de cómo canalizar estos procesos para que los niños puedan desarrollar su aprendizaje. En esta cuestión de la integración yo creo que hay como discursos de los actores que circulan con mucha frecuencia. Uno es el discurso de la diversidad. Ese lo escuchamos, decimos, en mi escuela se atiende la diversidad o en la escuela se debe atender la diversidad. Durante mucho tiempo se asoció la diversidad solo a atender la discapacidad. Los marcos teóricos, las lecturas, los diálogos, las conversaciones abrieron ese espectro a que diversidad es mucho más amplio que circunscribirse a un niño con necesidades educativas especiales. Y sabemos que desde la antropología y desde quienes han gestado el concepto de diversidad, lo han hecho desde un lugar de mirar, desde un lugar etnocéntrico, los indígenas o los pueblos que tenían una cultura muy diferente a los occidentales. Así empezó la etnografía a describir de alguna manera este concepto de diversidad. Hoy hablamos de diversidad también con un concepto mucho más amplio, aludimos a interculturalidad, multiculturalidad, diferencia. Lo cierto es que cuando nos situamos en diversidad es poder connotar una diferencia. Todos somos diversos. Dios nos ha creado únicos, irrepetibles, pero tenemos una misma naturaleza en común y muchas veces eso único, individual y singular lo asociamos a grupos con los que compartimos cultura. Todos los que estamos aquí en esta mañana, de una forma u otra, compartimos la cultura escolar. Todos hemos cursado todo el sistema educativo por los diferentes niveles, hemos accedido a profesorado, a la universidad, a institutos superiores y estamos aquí nucleados de alguna manera con una cultura que nos es común, que es compartir aspectos inherentes al sistema educativo. Y eso a veces nos hace diversos o diferentes de otros que a lo mejor comparten una cultura empresarial y tienen una conferencia como esta, pero cuyo discurso estará lleno de números, de cálculos y de expresiones diferentes a las nuestras, que hacen a lo propio de cada uno. Ahora, cuando uno abre a decir, entonces, ¿cómo se introducen los procesos de integración y cómo se tocan con la diversidad? La diversidad está a nivel macro, a nivel social, a nivel cultural, pero también lo está a nivel institucional. Y hoy se habla mucho de esto, de decir cómo es cuando una experiencia es compartida por una institución y cuándo es una experiencia individual de un docente y uno sabe que una y otra tienen un punto en común y es que se desarrolla en un ámbito escolar, pero la diferencia fundamental radica en que una experiencia institucional puede naturalizarse
puede instituirse adentro de una institución, se puede socializar como hicimos hoy, sistematizar, y se puede generar una continuidad de la misma. Cuando la experiencia es individual, ese proceso es más difícil de sostener en el tiempo y más difícil de generar una multiplicación de la misma. Cuando se empezaron los procesos de integración, hablo de Córdoba y hablo mucho de una experiencia personal de 26 años trabajando en integración escolar. Yo me inicié trabajando en una escuela especial, después pasé a un proyecto, que en ese tiempo era un proyecto experimental en Córdoba de integración, y la verdad es que nuestras primeras experiencias fueron individuales, con un docente que quería, con un directivo que estaba de acuerdo, con una familia que comenzó a pelear por derechos cuando no teníamos todos los marcos normativos que hoy tenemos. Y la verdad que en el transcurso del tiempo y en las evaluaciones que uno va haciendo en los rangos experimentales, nos faltaba esto: ¿cómo se institucionaliza una práctica? Y cometimos estos errores de decir, la integración no es voluntad de un docente, es voluntad de una institución. Y hoy, bueno, hay una política educativa que enmarca estos procesos desde otros lugares, desde otras cuestiones más legislativas, que también hacen que las prácticas sean parte de una institución y cobren un valor desde otro lugar. Hoy tenemos resoluciones ministeriales y marcos normativos que van guiando estos procesos y que nos ayornan a poder tomar decisiones y plasmarlas ya no desde un aspecto solitario, lo hacemos con otros. Y en esta configuración de pensar la diversidad, la diferencia, está esta cuestión de qué valor le damos a la diferencia, en qué lugar ponemos la patología, en qué lugar ponemos la pedagogía de la diferencia. Y estos son los discursos que de alguna manera, con bastante solicitud, nosotros escuchamos con fuerza. Y la verdad es que cuando yo pensaba en qué compartir hoy con ustedes y qué compartir con un público disímil, a lo mejor algunos con experiencia, otros con mucha lectura, a mí las cosas que más me llaman la atención en estos procesos de integración es el lugar que nosotros le damos a la diferencia y el lugar que se le da a la patología como discapacidad, no solo desde el lado de salud, sino desde nosotros mismos. Si yo les pidiera a ustedes como público que levantaran la mano, ¿cuántos de ustedes, frente a un niño o joven con una discapacidad motriz, con fuertes o importantes dificultades para caminar, para hablar, asociarían que además de esa dificultad motriz le cuesta aprender? Seguramente muchos. Es una asociación que hacemos a la patología, porque la diferencia física nos moviliza, nos confronta y hace que pongamos sobre el tapete esa diferencia desde una connotación a veces peyorativa, a veces negativa, y necesitamos como más tiempo para poder procesar eso que a mí me confronta con un cuerpo diferente y entender que ese niño o ese sujeto puede aprender del mismo modo de los demás, a veces solo cambiando los accesos. Por eso a veces cuando yo tengo un llamado, una demanda hacia el programa, un pedido de orientación, que alguien dice, llegó una mamá con un niño en silla de ruedas, ¿qué hago? Antes de saber si ese niño puede aprender o no, a mí no me resulta como tan llamativo, entiendo lo que está pasando. Pero hoy hablaban en varias experiencias, tomaron palabras que yo había preparado para compartir y tienen que ver con el creer y tienen que ver con la confianza. Hay un autor que se llama Cornu y que toma a Georg Simmel. Él habla de la confianza y dice, la confianza es la hipótesis de la futura conducta de otra persona que no conocemos. Y hace un juego de palabras y dice, la confianza y el vínculo pedagógico es una cuestión de circularidad. Si yo no doy mi confianza al otro y el otro me la da a mí, es difícil que se genere un vínculo pedagógico y que posibilite la apropiación del aprendizaje, que es
el objetivo al que estamos apuntando cuando hablamos de integración escolar. Ahora, qué difícil es a veces tener confianza frente a un niño con discapacidad cuando todavía no lo conocemos. Y de esto se habla cuando hablamos de integración escolar, de lo que nos moviliza, de lo que nos cuesta, de lo que nos mueve la patología, de lo que representa un certificado de discapacidad. Pero esa confianza se debe construir y muchas veces la construimos desde estos lugares donde hablamos del tema, donde lo abordamos. A veces lo construimos en una reunión de personal, a veces hablando con padres que nos cuentan las historias, pero lo cierto es que cuando uno se circunscribe a esta palabra discapacidad, también hay una historia y cambios de paradigmas. La Organización Mundial de la Salud aludió durante muchos años a la discapacidad definida más como un atributo del sujeto que definida desde un cambio social. Hoy estamos frente a otro nuevo paradigma que afecta a salud, pero también afecta a educación. Hoy se habla de discapacidad desde la Organización Mundial de la Salud, desde un lugar que tiene que ver en poder entender que a menores barreras que pongamos en la sociedad, menor va a ser la discapacidad del individuo. Yo rescataba hoy varias cosas de la jornada, pero voy a rescatar la primera, que fue cantar el himno con alguien que tradujo el himno a un lenguaje de señas. Eso que hoy, digamos, lo hicimos todos con naturalidad, que fue cantar con nuestras voces, si alguien que padece sordera hubiera estado acá, hubiera podido participar del himno, también cantado por Patricia Sosa, con una riqueza que no teníamos antes. Eso es eliminar una barrera social. Si uno va viendo en el televisor, ya cada vez son más programas los que a veces tienen en un costadito del televisor un intérprete en lengua de señas que posibilita que aquel que no puede escuchar y tener la secuencia de lo que está pasando pueda hacer una incorporación de lo que está viendo en imágenes. Ahora, ¿cómo se traduce eso en la escuela? ¿Cómo llegó un niño sordo? ¿Cómo llegó un niño ciego? ¿Cómo genero un acceso a una silla de ruedas? No es tan simple, es un nivel de complejidad mayor, sí sé que lo es. Y entonces aparece esta otra figura que empezó a formar parte del escenario de los actores que trabajamos en educación y que fue lo que durante muchos años se llamó el famoso maestro integrador, que todos citamos, del que todos hablamos. Y uno dice, a ver, esta figura que también tiene que ver con eliminar barreras, no solo arquitectónicas, no solo sociales, sino educativas. ¿Cómo en la escuela, frente a la discapacidad, hay alguien que para que se pudiera canalizar un proceso de integración cumple un rol que es la de ser un maestro que propicie y camine en torno a ayudar a que el proceso de integración se desarrolle? Este docente fue inicialmente llamado maestro integrador y este nombre tuvo que ver con cambios muy fuertes producidos en la educación especial. La educación especial, así como la común, digamos, recibe el niño con discapacidad, también ha tenido cambios muy sustanciales y las escuelas especiales que estuvieron compartiendo esta mañana la experiencia me van a entender con mucha claridad, porque fue dejar de concebir una educación centrada en su propio lugar, en su propia institución, para abrir sus fronteras a trabajar con otras instituciones. Y la verdad es que uno dice, es rico el trabajo con otros, es sumamente rico, pero el trabajo con otros implica construcciones, deconstrucciones, vínculos, acuerdos, desacuerdos, y no son fáciles. Todos sabemos que trabajar con otros no es fácil y que si uno se retrotrajera nuevamente a la historia de la educación argentina, el maestro tuvo un lugar predominante y fuerte a cargo de un aula. El maestro decidía lo que se planificaba, lo que se hacía y lo que se dejaba de hacer adentro de su aula, con un director
que miraba estas cuestiones que estaban adentro del aula. Pero de repente nos encontramos con una figura que irrumpe en la escuela, figura pedida, demandada, pero que no siempre genera el cauce que uno quiere, y es poder encauzar el proceso de integración. A veces yo he escuchado que diga, pero a ver, con el maestro integrador no nos encontramos, tengo 3 maestros integradores adentro del aula. Por eso quise traer como estos ejes que son a veces los que más generan o se ayornan a traernos algunas problematizaciones que son las que yo quiero analizar. El maestro integrador tuvo en este inicio una fuerte impronta de trabajar solo con el niño con discapacidad adentro de un aula con otro maestro. Así como yo les decía que la integración empezó con el deseo de alguien y de una forma muy individual, el rol del maestro integrador tuvo durante muchos años esta impronta, con una procedencia que puede ser de la escuela especial o una procedencia como lo tenemos hoy como muy fuerte, puede provenir desde un lugar de un centro privado, desde un lugar clínico. Pero a lo largo de los años, esta figura, dada de este modo, generó una gran dificultad, que hablamos de integración, pero que la autonomía y el vínculo con el docente de grado se veía como recortado o disminuido de alguna manera porque había una presencia de otro que estaba a cargo de este niño. Y esto se empieza a ver a la hora de decir quién firma el boletín de calificaciones, lo firma la escuela, lo firma el maestro integrador, quién informa de lo que está pasando, es el maestro integrador. Y las políticas educativas, los que están a cargo, digamos, comenzaron a investigar, a indagar y a generar cambios tanto en la educación común como en la especial, y hoy ya no hablamos más del maestro integrador. Y si ustedes van a la última normativa del 2011 que hace la integración escolar, se hace referencia al docente de apoyo a la integración escolar. Y no es lo mismo decir maestro integrador que docente de apoyo. No es lo mismo que un maestro esté a cargo de un niño a que un docente apoye a otro docente. Ahora, esta cuestión del apoyo tampoco es casual, tampoco es usual y también implica una configuración y una construcción que requiere tiempo y requiere análisis. Yo a veces he hablado con maestras que me dicen, ¿cómo hago? Tengo 3 maestras de apoyo en mi aula. ¿Cómo puedo trabajar? Bueno, intentamos que esto no sea así. Intentamos que la integración sea institucional. Intentamos que este rol en construcción pueda trabajar con un docente de aula que se convierta en el docente de ese niño integrado, aunque, entre comillas, porte una patología. Intentamos, y vuelvo a lo que decía Simmel y Cornu, generar una confianza que a veces no es implícita en una primera vez, pero sí se puede gestar cuando hay otro adulto que de alguna manera opera como un puente, como un andamiaje entre el niño y un docente. El que a veces nos hace como diluir el temor que nos pega una patología. A veces es fuerte ver a alguien que no controla su babeo, que está en una silla de ruedas. Digo fuerte porque confronta, y a mí también me ha pasado. He sido, por ser psicomotricista, por años integradora de niños con discapacidad motriz, y no es fácil. No es fácil ser creativo, buscar experiencias innovadoras cuando el límite es tan fuerte y está aquí y ahora. Pero a mí sí me han sorprendido los niños y a veces experiencias como las que ustedes planteaban de docentes que probaron cosas. A mí me quedó muy grabado una experiencia particular de haber orientado la integración de un niño que no poseía ni brazos ni manos, tenía solo 2 muñoncitos en los hombros, y la verdad es que en la entrevista su mamá me manifestó que su hijo hacía todo con los pies. Voy a ser muy honesta con ustedes. Cuando su mamá me dijo él hasta recorta con los pies, yo dije muchas veces los papás niegan las limitaciones de sus hijos, hará muchas cosas, pero digo, ¿cómo se... La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Cómo se recorta con los pies?
Entonces, dije, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con la docente? Nosotros a la hora de pensar en un diagnóstico, recuerdo que estaba con la psicóloga, nos descalzamos, hicimos cosas, él con nosotras dos no hizo absolutamente nada. Dijimos, bueno, fuimos a un jardín, el jardín nos abrió las puertas, nos dijo, bueno, probemos, le dijimos, lo hagamos juntos, él con nosotras dos no hizo nada, no logramos poder ver sus reales posibilidades, solo tenemos el discurso de la mamá y sus rehabilitadores que afirman los grandes logros que él tenía con los pies. Lo cierto es que su señorita en los primeros días de clase, en estos procesos de ambientación, presentó a este niño y dijo, bueno, tenemos un compañerito, y ella trabajó de una manera muy singular la diferencia. Los chicos jugaron a descalzarse y a hacer todas cosas con los pies. Este niño hizo todo lo que su mamá nos había dicho con los pies cuando sus compañeros entraron en el mismo juego que de él, y no cuando dos adultos, para él no muy conocidos, intentamos generar y ser parte de su zona de desarrollo próximo. Lo lograron los chicos. De eso hablamos cuando hablamos de integración. No es que todo lo logren los compañeros, no es que no haya una presencia fuerte del docente, de quien guía, que no haya parámetros en las planificaciones, que no nos paremos en la propuesta curricular, pero de lo que se trata es que cuando hablamos de integración, de diferencia, de diversidad, hablamos de cambios en lo ideológico, y eso no es menor, y eso no viene por ley. Las leyes nos cambian las prácticas, porque ahora decimos, no podemos decir no ante un pedido de matrícula, pero no decir no quiere decir que haya una aceptación real de un otro diferente. Esa aceptación se construye y nosotros la estamos construyendo como sociedad. Yo soy mucho mayor de muchos de los que están acá y la verdad es que nunca tuve un compañero con discapacidad, ni fui a una plaza donde me encontré con niños con discapacidad. Pero los niños que nosotros hoy educamos sí se encuentran con otros que tienen discapacidad. Hoy veíamos con tanto orgullo, la verdad que fue un placer ver la experiencia que trajo la Escuela Especial de Villa María y ver cómo una comunidad cambiaba su mirada frente a la discapacidad. La integración no se da solo porque el alumno esté en la escuela común, porque hablamos de una integración escolar que debe tener un impacto y un sentido en lo social, si no se pierde el objetivo central. La integración, si no va a la mano de pensar la inclusión y un espacio para todos, pierde su esencia. No hay integración si no la miramos bajo el principio de inclusión. Y no podemos hablar de inclusión si no hablamos de integración. Son como pares, son pilares, son columnas que nos ponen a mirar lo otro. Si nosotros a la discapacidad, que es como una diferencia que tiene una legitimidad mayor que aquel niño que a lo mejor no porta rasgos físicos como puede ser un niño con síndrome de Down, no atiendo sus diferencias, la integración pierde el total sentido. Si yo digo que atiendo la diversidad y tengo niños que a lo mejor se han trasladado de Bolivia o de Perú y tardan por su cultura lingüística, por lo que implica vivir en otro país, por lo que implica adaptarse a una zona diferente, a una cultura diferente. Ellos no tienen el léxico, la riqueza, los vínculos orales que nosotros manejamos en nuestra familia como parte de nuestra cultura. Si yo no entiendo que en esa diversidad su tiempo de adquisición de la lectoescritura puede tardar más y yo necesito temporalizar, adecuar en la propuesta curricular su proceso de alfabetización y lo hago en el aula con un niño que tiene síndrome de Down, estoy perdiendo la esencia y el sentido de lo que es integrar un niño en el aula. Porque la integración me tiene que servir para ver las prácticas. Yo sé que no es fácil, yo sé que a veces hay muchos docentes que no han tenido un docente de apoyo al lado, un especialista, alguien que pueda aportar a
algunos elementos desde lo cognitivo, desde pensar qué recortes hacer, y han tenido como que adecuar solos. Otros han tenido que construir el vínculo con el otro, construir el vínculo con la escuela especial. Es riquísimo, pero implica quiebres a veces en las formas y en las culturas institucionales que llevamos. Yo siempre digo que si hay alguien que se ha convertido, digamos, o tiene que asumir el rol del mediador, es la persona que asume la función de docente de apoyo de la escuela especial, que a veces en el transcurso de una semana visita 4 o 5 escuelas comunes diferentes. Y en cada escuela es recibido de formas diferentes, le otorgan un espacio diferente, y para poder lograr el objetivo de trabajar y apoyar al docente de aula y trabajar y mover lo institucional y acomodarse a un director que a lo mejor lo ve como parte de su escuela, lo invita a la reunión de personal, lo invita a un acto, y va a otra escuela donde solo es pasar, tener 10 minutos, el docente no tiene tiempo para trabajar con vos en su jornada, lo tenés que hacer fuera del espacio escolar. Estas cosas son a las que yo aludo cuando digo son configuraciones que deben construirse. Son configuraciones que sitúan a quien gestiona la institución en un rol de trabajar con técnicos y con docentes y abrir espacios para otros. Técnicos que tienen que dejar un poco esta cultura de traer un discurso solamente clínico para el que están formados, para pensar que sus orientaciones se tienen que ayornar a la propuesta curricular. Muchas veces nosotros decimos, los informes dicen, tiene tal nivel de pensamiento, tiene tal dificultad fonética o tiene tal dificultad en ciertas coordinaciones motrices, y eso llega al aula y la docente dice, bueno, pero ¿cuáles son sus capacidades? ¿Cómo adecuo? ¿Cómo trabajo? ¿Cuáles son los puntos de partida en los que yo debo situarme para pensar en una adecuación curricular? Yo sé, y lo he escuchado muchas veces, y tienen razón, que los docentes dicen no estamos preparados para atender la discapacidad. Y los que vienen de la clínica y de la formación solo clínica, les pasa lo mismo, que a lo mejor no lo digan. Por eso la integración no solo alude al niño integrado, nos alude como adultos. El trabajo interdisciplinario, colaborativo, cooperativo, no es solo un discurso, es una práctica. Y no se construye del lunes y el martes la logramos, porque a lo mejor son prácticas que digo, nos animamos a adecuar porque hay una discapacidad, pero de repente en el aula con otros niños que no vienen con discapacidad y que yo necesito adecuar, como no está tan legitimado en el proceso de integración, me cuesta más esa adecuación. Y esas son construcciones de las prácticas pedagógicas que nos llevan más a pensar y a orientarnos para el lado de la inclusión escolar. Y hacia ahí quiero apuntar. Cuando hablamos de inclusión, hablamos de la escuela para todos. Pero en esta cuestión de semejanzas, diferencias, y retomando un poquito el discurso por el que yo había comenzado, que era el de diversidad, a veces podemos como situar al alumno en el lugar de la diferencia y lo dejamos ahí, pero no lo integramos al resto. Y esto pasa cuando nos animamos solo a adecuar con un niño que porta una discapacidad, pero nos cuesta más adecuar con los otros. Yo siempre digo, bueno, a ver, eso que está sobre el tapete, que está puesto ahí, que es una adecuación, me tiene que servir para mirar el aula. La adecuación es una palabra que hoy la usamos muchísimo y todos sabemos, y si no lo leemos de marcos teóricos, que pueden ser significativas, no significativas de acceso, y yo no me voy a detener en esta clasificación por los tiempos que tenemos, pero sí quiero tomar algo. La adecuación para mí es una estrategia pedagógica más, es una estrategia, es una herramienta que todo docente puede utilizar, pero obviamente cuando esta adecuación se aísla o se distancia sustancialmente de una propuesta curricular,
yo debo tener en claro que hacia donde voy es hacia fortalecer un aprendizaje y una autonomía. Si no me quedo en el aprender sin un sentido para el niño integrado, para el joven integrado o para el resto de los chicos. Se habla mucho del aprendizaje significativo y decimos, a ver, hoy escuchamos en experiencias, ¿cuánto uno puede tomar de una experiencia como la radio, que hablábamos de la gripe A? ¿Cuán significativo se incorpora en la prevención cuando un niño trabaja este tema que tiene que ver con algo que era preventivo y nos puede pasar a cualquiera y aún en el ámbito familiar, trabajando desde un modo escolar? Ahora, este aprendizaje de la gripe A para un niño integrado, voy a tomar una experiencia que escuchaba, es posible de adecuar porque a lo mejor nos encontramos con un niño que no puede agarrar el micrófono y poder expresar como lo hicieron los otros, pero sí a lo mejor puede cooperar con algo gráfico, con un aporte, con un recurso, hasta que su proceso lingüístico le posibilite expresarse como el resto de los niños. De esto hablo cuando hablo de adecuación, pero hoy también se hablaba de los niños tímidos, que no tenían una patología, pero uno adecua dándoles otros tiempos, dándoles otras tareas. Ahora, esto a veces cuando las distancias son mayores, no son fáciles porque nos lleva a tomar decisiones en las trayectorias escolares. Y ahí sí quisiera aludir a una autora que ha tomado como mucha fuerza en estos últimos años, y la verdad que a mí me gusta mucho poder nutrirme de sus teorías, y es de Flavia Terilli, porque ella habla mucho de las trayectorias escolares. Y habla de mirar al sistema y de mirar esa trayectoria que empieza en el jardín y que para muchos de nosotros, creería que casi todos los que estamos aquí presentes, han terminado la universidad. Ahora, cuando un niño nace con discapacidad, esa proyección de trayectoria genera un fuerte dolor para la familia, porque sabe que esa trayectoria no se va a dar como se da habitualmente con el hijo esperado cuando uno viene de una cultura letrada como la que venimos nosotros. Entonces ahí empezamos a visualizar de alguna manera dos cosas. Por un lado, cuando la trayectoria no deja de ser teórica y se nos vuelve más real, y cuando esa trayectoria real le tenemos que sumar los duelos que implica pensar una historia de aprendizaje y de trayectoria de escolarización frente a la discapacidad. Y ahí volvemos a la integración y a los movimientos de la escuela común y de la escuela especial. Hoy es casi indiscutible, y aún los marcos del Ministerio de Educación de Córdoba nos dicen: todo niño ingresa por el jardín común. Y de alguna manera aún las escuelas especiales van cerrando paulatinamente las salitas de jardín o de nivel inicial con el tiempo. Entramos en jardín común. Ahora, eso no implica que en la trayectoria teórica todo niño con discapacidad y en proceso de integración comience la salita de 3, la de 4, la de 5 y termine su escolaridad secundaria en una escolaridad común. Y ahí digo, bueno, a ver, ¿cómo miramos esta trayectoria? Son trayectorias que requieren acompañamientos, que requieren miradas de otros, con otros, que requieren decisiones a tomar en los procesos que a veces no son las más esperadas por los padres, a veces sí, a veces tenemos lo contrario. Yo hace unos días atrás estaba en una reunión con directores de escuela especial que estaban compartiendo algunas situaciones problemáticas y realmente me resultó tan enriquecedor, que hoy lo quiero compartir, que una directora decía que ellos estaban tratando de volver a la escuela común una niña que tenían en su escuela con discapacidad, hija de una alumna de ellos. Dice, conocemos a su mamá tiene un déficit de lo intelectual bastante importante, pero nosotros entendemos que su hija ha tenido muchos más logros. Lo que nos cuesta es que esta mamá, con estos recursos, pueda sostener en la escuela común
la trayectoria de su hija. No siempre nos encontramos al revés. En general pensamos el papá que no entiende que es mejor o le es de mayor beneficio que su hijo deba ir a una escuela especial. Pero también nos pasa la otra cara de la moneda, la otra contrapartida. ¿Cómo sostener estos procesos cuando no tenemos familia que nos acompañe? Y ahí está esta cuestión de la confianza. ¿Cuánto podemos como escuela? Nosotros sabemos que no reemplazamos a la familia, y lo sabemos. No nos convertimos ni en papá ni en mamás. Pero sí sabemos que hay una gran carga horaria cotidiana donde el niño que está en la escuela puede recibir mensajes diferentes. Puede recibir un mensaje diferente a decir, sos tonto, no vas a poder, no vas a llegar, no te va a ser posible a pensar en que a partir de una adecuación él pueda sentir que pueda lograr una autonomía, un yo puedo, un yo quiero, un yo aprendo. Hoy cuando yo miraba a estas jóvenes hacer trámites, yo decía, de eso se trata integrar. O sea, a ver, que alguien pueda con un taller o a una determinada línea, y por años, aún las escuelas especiales ha habido como una conservación, que ya hace años que se van como modificando, de determinados talleres para cierta discapacidad. Talleres que son propios de los ciegos, talleres que son propios de los sordos por la discapacidad, y hoy nos empezamos a abrir, decimos, si hablamos de una sociedad pluralista, si hablamos de democracia, si hablamos de derechos, bueno, habrá que empezar a romper barreras, normas, dificultades que imposibilitan que esto tenga el cauce para el cual nosotros queremos ir. No sé cómo ir con los tiempos. Porque me queda un proyecto. Yo quiero, como para ir cerrando, porque sé que se ha ido la jornada y no quiero tomar demasiado tiempo, les traje un videito que de alguna manera algo de todo lo que dije está representado para esta frase. No tienes más que hacer una pequeña marca y observar a dónde te lleva. Vashti dice que no sabe dibujar. Su profesora cree que sí, porque sabe que todo el mundo tiene capacidad creativa dentro de sí y que donde hay un punto, hay un camino. El punto de Peter H. Reynolds. El punto de Peter H. Reynolds. Ediciones Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. «Ah, un oso polar bajo una tormenta de nieve», dijo. «Divertido», contestó Vashti. «No se me ocurre qué dibujar». La profesora de Vashti sonrió. «Haz solo una marca y mira a dónde te lleva». Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo: «Ahora, firma». Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró en la clase de arte, se llevó una gran sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. «Puedo hacer un punto mejor que ese». Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo, un punto verde, un punto rojo, un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande,
en un papel más grande y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista, ¿cómo me gustaría pintar como tú?» «Seguro que sabes», le contestó Vashti. «¿Yo? No sé trazar ni una línea recta con una regla». Vashti sonrió, le acercó al niño una hoja de papel en blanco. «A ver», le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea recta. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo: «Y ahora, fírmalo, por favor». Bien, yo quería cerrar mis palabras con este videito, porque cuando hablamos de adecuar se trata de buscar el punto. No siempre es fácil encontrarlo. Realmente yo esta mañana, cuando cantaba este coro de adultos, decía: este profesor que desde un coro atrajo gente adulta y buscó un punto para poder tornar lo pedagógico y lo vincular desde un otro lugar. Realmente me emocionó, porque además uno dice en esta cuestión de trayectorias escolares que alguien con 79 años, que seguramente en su historia, como ella decía, de su niñez o de su adolescencia, no se encontró con muchos vos podés, como se encontró Vashti, este dibujo de Reynolds, de decir, con un docente que valoró, que generó, que provocó un lugar para que la autoestima creciera y se animara más. Este es mi mensaje, que con cada uno de sus alumnos ustedes puedan provocar esta valía, esta autoestima. Con la discapacidad a veces es más difícil, porque los no podés los van a encontrar todos los días. Nosotros los encontramos, pero caminamos, escuchamos, vemos. Entonces, ayudar a los niños en esta cuestión de integración, para que el día de mañana, y creo que es la meta, no tengamos que hablar de integración, simplemente nos juntemos como estamos hoy y seamos uno más, con discapacidad, sin discapacidad, simplemente juntos para poder escuchar prácticas pedagógicas. Muchísimas gracias a todos.